que puedan consultar dudas, ¿sí? Porque se supone que tienen que haber visto el material para poder aprovechar toda la información que está disponible en ese material. Acá armé yo otra presentación, tomando en cuenta, suponiendo que podrían haber algún tipo de preguntas, ¿sí? Lo que les voy a pedir es que, acuérdense, vayan colocando el presente. Acuérdense, para los que escriben presente, tienen que tener puesto el número de legajo. Acuérdense que ustedes, el nombre con el cual se linkean su equipo, tienen que poner número de legajo, apellido y nombre. Eso tiene que ya estar establecido, porque cuando tengamos el parcial, cuando ustedes se conecten, yo veo sus números de legajo, apellido y nombre. Acá veo, algunos sí, otros no. Eso tienen que ya tenerlo presente para las próximas clases. Esto ya tiene que estar conformado, digamos. Bien, a ver. A esto se le agrega que ustedes ya tuvieron la clase de teoría de la información, entonces eso me sirve bastante para ir completando este cuadro. Cuando hicimos la presentación de la materia, yo les mostré una diapositiva parecida a esta, donde teníamos nuestro sistema de transmisión, donde hablábamos de la fuente, ¿sí? Y ahora ya la fuente para ustedes ya tiene, digamos, la profundidad suficiente como para poder entender que nosotros teníamos nuestra fuente, es una fuente discreta, o puede ser discreta o continua, de donde yo tengo los datos. Si es discreta, pueden existir una X cantidad de elementos de ese alfabeto, pero que nosotros vamos a tomar como caso particular, y por eso se sintetiza mucho todo lo de la teoría de la información que ustedes ya han estudiado, en un alfabeto con 2 símbolos. Y encima de esos símbolos son equiprobables. Bien, entonces cada uno de esos símbolos, dada la teoría de la información, sabemos que cada uno transporta un bit de información. Perfecto. Ahora, nuestra fuente era una fuente binaria. Esos bits se convierten en bits porque transporta un bit de información cada uno. Y ahora el transmisor es el que va a tener que convertir esa señal, perdón, esos símbolos en una señal física, una señal eléctrica. Y aquí es donde hay que hacer una disquisición en cuanto al concepto de símbolo, ¿sí? Es más apropiado hablar de los signos. En mucha bibliografía hablan de símbolos o signos de nuestro alfabeto. Y luego, cuando hablamos de la señal, también hablamos de símbolos. Y allí, en realidad, para poder distinguirlos, es más apropiado hablar de pulso, de un pulso eléctrico. Pero esto es algo que lo tienen que ustedes tener en claro, porque las bibliografías normalmente hablan de, cuando hablan de señalización, hablan de los signos de la señal, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre acá? Cuando nosotros a esos símbolos que tomamos de nuestro alfabeto los tenemos que convertir en una señal eléctrica, allí es donde va a aparecer el concepto de velocidad de señalización y velocidad de transmisión o tasa efectiva de transferencia de datos o tasa de datos. Ya vamos a profundizar sobre eso. Es más, si ya vieron el video, ya tienen que tener una idea al respecto. Ahora, esto ingresa en nuestro canal de comunicación y aquí es donde se incorpora el concepto de ruido. Nosotros ya hemos hablado de la atenuación dentro del canal de transmisión y esto era debido a que nosotros teníamos cables o medios físicos de transmisión en general, que podían ser cables eléctricos, cables metálicos, como los cables coaxiales, por ejemplo, o podían ser fibras ópticas, o podían ser radioenlaces. Entonces, en todos esos casos van a producir una atenuación de la señal, pero también colocamos amplificadores en cascada que nos permiten amplificar la señal. Entonces, cuando hablamos de ruido, después vamos a tener un capítulo específico que nos va a hablar de ruido,
donde vamos a hablar y los vamos a distinguir, distintos tipos de ruido. Uno, el ruido térmico, otros ruidos impulsivos, el ruido gaussiano, etc. Aquí podemos hacer mención del ruido térmico, y este ruido térmico es el debido al movimiento de los electrones dentro de los átomos. Este ruido térmico está presente en todo tipo de transmisiones de señales eléctricas y sobre todo también en las compuertas donde se producen las amplificaciones, como son los transistores. Estos dispositivos van a amplificar ese ruido térmico. Este es el que está involucrado con el solo hecho de transmitir señales eléctricas a través de un medio físico de transmisión. Entonces veíamos que este ruido se sumaba y se iba amplificando en cada una de estas etapas. Entonces nosotros habíamos visto cómo lográbamos calcular esa relación señal-ruido, que para nosotros era muy importante. Muy bien. Ahora, hay un concepto que era el de ancho de banda, ¿se acuerdan? Y este concepto de ancho de banda, que lo habíamos venido desarrollando ya desde Fourier, toma una dimensión concreta cuando lo aplicamos a las señales que van a transportar nuestros datos. Entonces, ¿a qué entendíamos por el ancho de banda de una señal? Supongamos que tenemos este pulso rectangular que está en una línea punteada en el dominio del tiempo, por eso está punteado, porque este gráfico, fíjense que es en el dominio de la frecuencia. Por eso acá en una línea de trazo, lo que se hace es superponer, como para que ustedes sepan que esto viene de lo que habíamos planteado con Fourier. Gracias a la transformada de Fourier podíamos obtener este gráfico en el dominio de la frecuencia. Ahora, este gráfico en el dominio de la frecuencia tiene puntos muy concretos que son los cruces por cero. Entonces aquí es donde ustedes ya tienen que manejar algo de información en función de lo que ya hemos venido estudiando. Entonces, este primer cruce por cero, ¿por qué es importante para nosotros? ¿Y qué representa esta gráfica que tenemos acá? Porque acuérdense que lo que nosotros queremos saber es qué es la velocidad de señalización, a qué llamamos velocidad de transmisión o tasa efectiva de transferencia de datos o razón de datos. El ancho de banda no era hasta el primer nulo y eso nos daba como la velocidad de la información, digamos, cuánta información íbamos a recibir en un tiempo. Como dijo Jack, vamos por parte. Este sí sería el ancho de banda del primer nulo, y acuérdense que habían varios criterios de ancho de banda, ¿verdad? Podía ser el de la mitad de potencia, que era el de Nyquist, ¿sí? Que es cuando yo consideraba justamente la mitad de esta potencia. Acuérdense que esta gráfica representa la densidad espectral de potencia, ¿sí? Entonces decimos, bueno, este punto que tenemos acá define el primer ancho de banda, el ancho de banda del primer nulo. Perfecto. ¿Eso qué representa? Representa dónde está concentrada la mayor cantidad de energía de esa señal eléctrica que pretendemos transportar dentro de del medio físico de transmisión. Lo único que está mostrando es la distribución de la densidad espectral de potencia. ¿Cuánta energía transporta cada una de las componentes de frecuencia que posee? Nosotros sabemos que acá el espectro es infinito, es continuo, pero tomamos un espectro llamado relativo cuando consideramos uno de los criterios puede ser el primer nulo, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Vamos a ver ahora qué relación existe con la velocidad de señalización y la velocidad de transferencia de los datos. Porque todavía no nos podemos aventurar a hacer esa afirmación que hiciste recién. Porque tenemos que distinguir claramente. Acuérdense que este tau, ¿qué representaba ese valor de tau?
que tenemos acá. La velocidad de transferencia, profe, ¿no era? No, tau, lo que está acá en el denominador. La duración del símbolo más corto, ¿no? ¿Y a qué le estamos llamando símbolo más corto? Acuérdense que todavía no hemos entrado en velocidad de señalización. Estamos viendo todavía Fourier. Después lo vamos a relacionar con la velocidad de señalización. Pero acá, este tau, ¿qué representaba? Acuérdense de Fourier, de la transformada de Fourier. Periodo, profe. No, porque el periodo, acuérdate, lo hacíamos tender a infinito para poder encontrar solamente la respuesta en frecuencia de un pulso rectangular. A ver, voy a pasar a otra diapositiva porque, a ver, nos paremos acá. Paremos acá. Esto es nuestro pulso rectangular. Si aplicamos la transformada de Fourier, encontramos lo que va a ser la distribución de la tensión en función de cada una de las frecuencias de la señal. Y si a esta, que era la función sin de x, la elevamos al cuadrado, lo que obteníamos es la gráfica anterior, esta que tenemos acá, porque la hemos elevado justamente al cuadrado y obtenemos la potencia, ¿sí? Entonces, ese tau representa la duración de este pulso de aquí, en el dominio del tiempo. Y que aquí me permite calcular el primer cruce por cero, que es 1 sobre tau. Entonces, fíjense que el ancho de banda depende de la duración de este pulso, ¿sí? Que antes de hablar de señales, podemos decir, bueno, correspondería al 1 o al 0. Pero ¿qué podemos? Entonces, cuando nos paramos acá, este tau es la duración del pulso, que en definitiva es cuánto dura este pulso en el tiempo, en el dominio del tiempo. Acá nos permite encontrar su ancho de banda. Quiere decir que este pulso rectangular tiene un ancho de banda que va a estar definido obviamente por la duración de este pulso. Cuanto más angosto sea este pulso, fíjense, cuanto menor sea este valor, el ancho de banda va a ser mayor, porque este es un cociente. Hasta ahí van encontrando esa relación. Esto tiene que quedarles muy claro. Esta es la herramienta que hemos usado con Fourier y que ahora la estamos aplicando. Esto es lo que nosotros hemos encontrado, que luego la velocidad de señalización, ¿eso qué significa? A ver, vamos al gráfico. Yo les hice esto acá. Porque ahora, primero hemos estado analizando qué pasa con un pulso rectangular con su espectro de frecuencia. Sabemos que la longitud de ese pulso define el ancho de banda, cualquiera sea, el del primer nulo, segundo nulo, el que sea, va a estar definido por la duración de ese pulso. Cuanto más estrecho sea el pulso, mayor va a ser el ancho de banda que va a utilizar, que vamos a necesitar para poder transportar toda esa energía. Entonces acá tomamos un ejemplo. Decimos, bueno, acuérdense que los ceros y unos ahora los tenemos que convertir en una señal eléctrica que represente a esos símbolos que estamos pretendiendo transmitir y que contiene cada uno de ellos un bit de información, porque si vamos acá a esta diapositiva, que es importante, a esta, esto es lo que obtengo de mi alfabeto. De todo lo que estudiaron anterior la información, se reduce al hecho de que tenemos un alfabeto con dos elementos, dos bits, el 0 y el 1, que son equiprobables, por lo tanto, obtenemos que
la información que transporta cada uno de esos bits es igual a un bit. Porque acá era, ¿cómo calculaban ustedes la información? La cantidad de información. Esto lo vieron, el 3K4 con la ingeniería de Ligorria. Logaritmo en base 2 de 1 sobre P. ¿Y qué es P? 1 sobre P sería la probabilidad de ocurrencia de ese símbolo. Perfecto. Y si tenés solamente dos símbolos y son equiprobables, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad. Leandro, ¿dijiste un medio? Claro, la probabilidad es un medio. Entonces, 1 sobre un medio es igual a 2. Y cuando aplicamos logaritmo en base 2 de 2, nos da 1 como resultado, y su unidad es el bit. Quiere decir que esos símbolos, que ahora ya no son como acá 4, sino que vamos a tener nada más que 2 símbolos, ¿sí?, equiprobables, significa que cada uno de esos bits, cada uno de esos binits va a contener un bit de información. Perfecto. Eso es lo que sacamos en concreto de teoría de la información para los casos particulares de transmisión de datos con los cuales vamos a trabajar. Entonces, ahora vamos de nuevo a este gráfico, porque quiero que identifiquen primero de qué se trata el hecho de entender lo que es la velocidad de señalización de la velocidad de transmisión. Creía que lo habían logrado, lo habían entendido, digamos. Entonces, lo primero que empezamos a ver es que acá yo voy a tener que convertir. Siempre sabemos que es el 1 y el 0. Son nuestros dos símbolos que obtenemos de la fuente y ahora estamos en el transmisor y ese transmisor tiene que tomar esos símbolos y generar un correlato con una señal eléctrica donde vamos a hacer variar el voltaje en función del tiempo. Perfecto. Entonces, si nosotros decimos que vamos a tomar una señal sencilla, estas se llaman polares porque tiene tensiones negativas y positivas, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver los códigos, porque hay distintos códigos y ya vamos a ver por qué existen esos distintos códigos. Por ahora, esto es lo más sencillo de explicar. Decimos, bueno, si tiene dos niveles de tensión, con dos niveles de tensión, yo, ¿qué cantidad de información puedo representar? Y acuérdense que va a ser igual al logaritmo en base 2 de m, que van a ser los niveles de tensión que yo tengo disponibles. Estamos hablando ya de señales. No estamos en la teoría de la información. Ahora hablamos de las señales físicas. Entonces, la cantidad de niveles me va a permitir a mí transportar uno o varios bits. Entonces, acá lo que nosotros tenemos, ¿se acuerdan? Dos niveles. 1, 2. Quiere decir que cuánta información voy a poder transmitir por cada uno de estos niveles va a ser igual a un bit, ¿sí? Ahora, el tiempo del símbolo, y aquí es donde tenemos que hacer la distinción respecto del símbolo en teoría de la información. Aquí, por eso les digo, a lo mejor la palabra pulso sería más adecuada, pero lamentablemente la mayoría de las bibliografías vuelven a insistir con la denominación de símbolo, porque hablan del símbolo de la señal, la forma que tiene la señal en un ciclo completo. Entonces, aquí, fíjense que el tiempo del símbolo es igual a 1 milisegundo, que es lo que yo tengo acá como tau, y la velocidad va a ser igual a 1 sobre tau, la velocidad de señalización, 1 sobre la duración del símbolo, en este caso de nuestra señal. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Todo esto es definición. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Y fíjense que en este caso particular, esto es tau,
el tiempo del bit, o sea, ahora el bit, que es la información que yo quiero transportar, fíjense que coincide con el tiempo del símbolo. Esto es tau, y el tiempo del bit, y definimos razón de datos, tasa de datos o velocidad de transmisión a 1 sobre la duración del tiempo del bit. Pero el bit también dura 1 milisegundo. En este caso particular, van a durar lo mismo, por lo tanto la velocidad de señalización y la velocidad de transmisión van a ser las mismas. ¿Sí? Pero acá les voy a dar otro ejemplo para que ustedes vean cómo, este no está en la presentación, pero me pareció importante adelantarlo porque esto lo vamos a ver en códigos de línea. Porque fíjense, ahora, nosotros tenemos de nuevo el 0, el 1, estos son nuestros bits que ahora transportan un bit de información. O sea que estamos para transportar un bit de información, tiene un tiempo de duración. Ahora, que va a ser constante, fíjense. ¿Sí? Ahora, la señal, esta señal, que es el código que ahora hemos utilizado en cuanto a la variación, habíamos dicho la amplitud, vamos a variar en función del tiempo. Fíjense que ahora tau dura la mitad del tiempo del bit. ¿Sí? Tau es esto. ¿Qué significa ahora? Que el tiempo de bit va a ser el doble. Entonces, ahora nuestro tau va a ser más pequeño respecto de el tau que habíamos utilizado en la diapositiva anterior. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa. A esta la vamos a poner acá. Le vamos a cambiar el orden. Porque vamos a la diapositiva anterior. He ido muy rápido. Vamos a esta diapositiva. Acá, tau y el tiempo del bit duraban lo mismo. Tau y el tiempo del bit. Existen otros códigos, como el que vemos ahora, donde el tau dura menos que el tiempo del bit, la mitad. Eso llevado al dominio de la frecuencia, ¿qué ocurriría con el ancho de banda si yo quiero comparar el ancho de banda del código que vi recién, el anterior y este? ¿Se duplica? Se duplica. O sea, el ancho de banda se va a duplicar. O sea que en el dominio de la frecuencia, fíjense, en celeste tendríamos el código anterior, porque 1 sobre tau, el tau va a ser el doble. ¿Sí? En cambio acá va a ser la mitad. Entonces, en rojo tendríamos la distribución para el caso de este código. Entonces vemos que hay una relación directa entre el ancho de banda que yo necesito para poder transportar este código o el código anterior. Hasta ahí me van siguiendo. Profe, que si yo quiero transmitir en este código algo, voy a necesitar un transmisor de un canal, perdón, de mayor ancho de banda que el anterior, digamos. Exacto, fíjate que en los dos casos estás enviando un bit, pero en este necesitas el doble de ancho de banda. Obviamente que la pregunta de ustedes va a ser, pero ¿por qué complico en utilizar el doble de ancho de banda si en los dos casos estoy enviando un bit? Porque acá empezamos a ver que lo escaso en realidad es el ancho de banda del medio físico de transmisión, ¿verdad? Porque después lo podemos dividir en canales y esos canales podemos llevar distintas señales todas al mismo tiempo. Entonces me conviene inicialmente que nuestros códigos tengan el menor ancho de banda posible para poder transportarlos. Hasta ahí iríamos bien. Es decir, pero ¿por qué hemos complicado esto? Bueno, eso lo vamos a explicar cuando veamos códigos de línea, porque entre otras cosas,
vamos a ver que hay un concepto que se llama sincronismo, que me va a permitir determinar cuándo comienza y cuándo termina un bit, cuándo comienza y cuándo termina un bit, porque con ese compás de transmisión voy a emitir y el receptor tiene que leer con ese mismo compás de recepción para poder leer el mismo bit que yo he enviado. Eso lo vamos a ver más adelante, pero eso sería anticiparles un poco por qué me llegaría a convenir trabajar con este tipo de códigos. Cuando veamos la clase siguiente, códigos de línea, vamos a profundizar sobre estos temas. Pero lo primero que encontramos es, digamos, una relación directa. Acá hay otra diapositiva. Acá es donde decimos, menor velocidad de señalización, menor ancho de banda. Mayor velocidad de señalización, mayor ancho de banda, en rojo y en azul. Ven acá la diferencia, ¿verdad? Esto no es distribución espectral de potencia porque tenemos acá los picos negativos. Esto es la tensión, cómo cada componente de frecuencia aporta cierta cantidad de tensión. Esto es lo que estamos viendo con esta gráfica. Ahora, fíjense que podemos hacer lo siguiente. Podemos mantener, vamos a ir acá. Hasta aquí veíamos que nosotros podemos duplicar el ancho de banda, pero trabajamos a la misma velocidad de transmisión. Lo único que hemos hecho es aumentar el ancho de banda. Ya vamos a ver que eso posteriormente nos da un beneficio que lo vamos a estudiar en profundidad, que es poder mantener el sincronismo. Pero volvemos acá. Fíjense, ¿qué pasa ahora si yo tomo otro código? Fíjense que acá, como yo les había mostrado en el video, tengo más niveles de tensión en este nuevo código. ¿Sí? Y acá, ¿cuántos niveles de tensión reconocen? Que sean distintos. Son 4. Son 4 niveles de tensión distintos. 1, 2, 3 y 4. Y los otros se repiten. Entonces yo le puedo asignar a cada nivel de tensión un voltaje. Perfecto. Entonces decimos, bueno, ¿cuál va a ser la ventaja acá? Bueno, ahora teníamos esa ecuación que nos permitía averiguar cuántos bits podía transportar por cada nivel de tensión. Al tener 4 niveles de tensión, nosotros con esa ecuación sencilla, que era, ¿se acuerdan? I es igual a logaritmo en base 2 de m. Y acá m van a ser 4 niveles. Quiere decir que voy a poder transportar 2 bits, por cada nivel de señalización. Porque con 4 niveles puedo distinguir 4 combinaciones de bits. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Ahora, fíjense que ahora el tiempo del bit, porque eso, la velocidad de señalización va a ser 1 sobre tau. Tau es esto que tengo acá, que es un milisegundo. O sea que la velocidad de señalización, si esto es un milisegundo, sería 1000 baudios o 1000 símbolos por segundo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Para la velocidad de señalización. Pero el tiempo del bit ahora va a ser 2 veces, perdón, acá. El tiempo del bit, fíjense que en un tau caben 2 tiempos del bit porque estoy enviando 2 bits. Quiere decir que ahora mi razón de datos o velocidad de transmisión va a ser 1 sobre 2 tiempos del bit. ¿Sí? Entonces, ahora mi velocidad de transmisión, ¿a cuánto va a ser igual? A 2000. ¿2000 qué? 2000 bps o bits por segundo. Perfecto, perfecto. Siempre tienen que decir las unidades. Bien.
Fíjense que entonces, ahora, hemos mantenido constante el ancho de banda, pero hemos logrado duplicar nuestra velocidad de transmisión. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces acá vamos a ver qué nos impide seguir trabajando en encontrar mayor cantidad de niveles, que yo pueda enviar mayor cantidad de bits por cada ciclo de la señal, y eso me va a permitir, manteniendo el ancho de banda, poder aumentar la velocidad de transmisión. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, por ahora, matemáticamente lo podemos hacer, ¿eh? Sabiendo que nuestro recurso más escaso es el ancho de banda de una señal, ¿sí? Eso nos va a llevar a este concepto de eficiencia espectral. Es decir, la capacidad de canal respecto al ancho de banda que yo utilizo. Entonces, un canal puede trabajar con mayor o menor eficiencia espectral de acuerdo al ancho de banda que estoy utilizando. Y eso ya empezamos a ver que depende de los códigos que yo estoy, con los cuales estoy trabajando. Ahora, yo sé que a su vez, cuando habíamos hablado de sistemas de comunicación, estos sistemas que tenemos acá, acuérdense que una cosa es que yo trabaje en banda base, quiere decir que no modifique la señal original, que yo tome una señal digital en banda base y la puedo enviar en banda base sin modificarla. Y le caben todas las generales de la ley que acabamos de analizar. Podemos llegar a utilizar el mismo ancho de banda y aumentar la velocidad de transmisión. Pero también hay veces que a nosotros nos conviene trabajar con canales analógicos y no canales digitales. Eso nos lleva a hablar del concepto de modulación, donde allí también vamos a tener que ver primero qué implica modular, y cuando yo modulo, qué implica con su ancho de banda de esa señal que la he modulado. Yo ya sé ahora con una señal en banda base qué implica su ancho de banda, cómo tengo que distribuir esa energía para poder transportarla, y eso va a estar íntimamente relacionado con la velocidad de señalización. Por eso es que cuando veamos modulación, ahí vamos a ver el ancho de banda de las señales moduladas, que es cuando las vuelvo a modificar, y ahí ocurren ciertos fenómenos también con el dominio de la frecuencia que ya los vamos a analizar cuando veamos modulación. Pero acá lo importante es que ustedes puedan distinguir entre lo que es la velocidad de señalización de la velocidad de transmisión. Uno está íntimamente ligado en cómo varía la amplitud de la señal física, eléctrica, para poder transportar los datos que están definidos como bits, estos ceros y unos. Y la razón de datos o la velocidad de transmisión está vinculado con el tiempo que yo estipulo para poder enviar un bit. Y acá esto decíamos para el primer nulo, ¿verdad? Yo voy rápido porque todo esto ya lo hemos visto, y esto está traído de otras diapositivas de Fourier, que ya ustedes lo han estudiado, o tendrían que haberlo estudiado. Ahora, también podemos hablar, esto sería del primer nulo, podríamos hablar de nulo a nulo, eso significa de menos negativo, considerar las frecuencias negativas y positivas, que esto vamos a ver que es relevante cuando hablamos de modulación. Allí vamos a considerar de nulo a nulo. Pero también hay otra forma de ver esto, y es cuando trabajamos con el ancho de banda de Nyquist, también llamado el de la mitad de potencia, que justamente hasta este punto, hasta la mitad del primer nulo. Esto es lo que se define como el ancho de banda de Nyquist, o de potencia media,
o de mitad de potencia, porque si ustedes se fijan, justamente estamos trabajando con este punto, que representa la mitad de toda esta potencia que tenemos hasta acá. Por eso es que es importante rever la clase donde decíamos, bueno, hay distintos conceptos de ancho de banda. Cada vez que desarrollemos un tema, vamos a decir, bueno, este es el concepto de ancho de banda que vamos a utilizar. Entonces, Fourier nos permite identificar claramente lo que es un pulso en el dominio del tiempo y luego poder analizar qué ocurre en el dominio de la frecuencia. Acá vemos cómo a medida de que este pulso en el dominio del tiempo se va achicando, en el dominio de la frecuencia su ancho de banda va creciendo, el ancho de banda de este pulso que yo estoy representando. Si lo sigo acortando, fíjense que en el dominio de la frecuencia el ancho de banda que utilizo es mucho mayor. Y estoy enviando un bit. En todos los casos estoy enviando un bit. ¿Sí? Pero ¿qué otra cosa puedo hacer? Bueno, utilizar mayor cantidad de niveles, mantener el ancho de banda y poder transmitir a mayor velocidad. Eso también se puede hacer, que es lo que hemos verificado gráficamente y con las ecuaciones. La tasa de bit o velocidad de transmisión está dada por el cociente de 1 sobre el tiempo del bit, la inversa de la duración del bit. La velocidad de señalización es la inversa de la duración del pulso o de este símbolo. Lamentablemente, como les digo, hay una coincidencia en cuanto a la denominación en el dominio cuando uno habla en teoría de la información y cuando uno habla en teoría de señales. Pero son dos cosas distintas. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda? Por eso fíjense que es muy importante, por eso vamos lento en esta parte, tener en claro Fourier. O sea, ustedes, si no, el que no haya visto nada de Fourier, no va a entender estas gráficas, que fíjense que después de todo lo que hablamos de Fourier, lo que nos interesan son estas gráficas que terminan representando lo que verdaderamente ocurre con el pulso. Y lo único que nos interesa es la duración del pulso, nada más, ese tau bendito. ¿Sí? Porque el periodo tiende a infinito. Entonces, por eso obtenemos una distribución espectral de potencia que es continua, o el espectro de frecuencias es continuo. Acá tendría que estar todo coloreado, ¿verdad? No se lo hace simplemente para que sea más entendible. Pero esta gráfica tiene que estar todo coloreada porque el espectro es continuo, no es discreto. Para que sea discreto, esta señal, ¿cómo tendría que ser? ¿Hay alguien allí? ¿No tendré que tomar valores solamente en algunos instantes para que sea discreto? Pueden volver, ustedes, esta virtualidad tiene sus ventajas. O sea que ustedes pueden abrir el PowerPoint o el PDF del PowerPoint de la clase de Fourier, que es la segunda clase. Ábranlo al PowerPoint. Porque si no, no hacemos eutagogía y yo termino diciéndole las cosas y ustedes no las están buscando. No importa que no lo hayan estudiado. Yo le dije, hay dos formas de estar perdido. No sé dónde estoy y no sé dónde tengo que ir, es lo peor que me puede pasar. En esta clase puede que no sepan dónde están. Tengo una señal periódica. La serie me decía que su espectro de frecuencias, ¿cómo era? ¿Discreto, profe? Discreto. Eso se les tiene que grabar a fuego. Porque justamente es una serie. ¿Sí? Y la serie tienen términos. Y por eso esos términos, los sub n, van de 0 a infinito, pero son números enteros, ¿verdad?
Quiere decir que las armónicas son múltiplos, enteros. Ahora, que ya vieron teoría de la información, si nosotros tenemos una señal periódica, ¿puede transportar información? ¿Contiene información? No. No, porque es totalmente previsible. Y acuérdense que la cantidad de información depende de su probabilidad. Y la cantidad de información, ¿cuándo va a ser mayor? Cuando sea menor la probabilidad. Exacto. Acuérdense que I es igual al logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad. ¿Sí? Por eso es que se van hilvanando los conceptos. Entonces, bien, quiere decir de que eso no nos sirve a nosotros, pero sí nos sirve como introducción, porque ahora nosotros debemos que identificar pulsos aislados que pueden ser un 1 o pueden ser un 0 y que tendrán una secuencia que es aleatoria. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que los símbolos sean X probables es otra cosa. Pero la señal que yo voy a obtener para representar esa fuente de datos no va a ser una señal periódica, porque si no, no contendría información. Entonces, esas señales que no son periódicas, ¿cómo hago para encontrar su distribución espectral de potencia? A través de la transformada de Fourier. Exacto, lo que son sumas, las convierto en una integral. Y allí es donde ahora son el espectro, ¿cómo va a ser su respuesta en frecuencia? Continuo y deja de ser discreto. Exacto. ¿Eh? Y hay toda una explicación, porque el omega cero, que es 2pi por la frecuencia, es lo que va tendiendo a cero, que es lo mismo que decir 2pi sobre el período. Y allí sí aparece el concepto de período, que recién una de las estudiantes nos decía, el período, ¿se acuerdan? No sé quién es la que había dicho el período. Acá, profe. Yo. Bien, ¿viste? Aquí es donde aparece el período, es decir, justamente, escríbanlo, o si no tienen la diapositiva de Fourier, si estamos diciendo que omega cero, que era la distancia entre las armónicas, ¿se acuerdan? Cuando es una señal periódica y discreto su espectro, la distancia entre las dos armónicas es omega sub cero, ¿se acuerdan? Escríbanlo en virome y un lápiz. Entonces, perdón, virome y un papel. Eso es igual a 2pi por la frecuencia, omega 0 es 2pi por la frecuencia, que es lo mismo que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Entonces reemplazo la frecuencia por 1 sobre el periodo y va a ser igual entonces a 2pi sobre el periodo t. ¿Lo han escrito? ¿Están ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, Sí, profe. si ahora t tiende a infinito, ¿a cuánto tiende omega 0? Ahí tienen la fórmula, se les hice escribir. A cero. A 0. Entonces, las armónicas se van juntando y como tiende a 0, se convierte en un espectro continuo. Todo eso está explicado en el paso de la serie de Fourier a la transformada de Fourier, haciendo uso como herramienta en el medio de la serie exponencial de Fourier, que la utilizábamos simplemente por una conveniencia matemática, porque era más fácil resolver las integrales, nada más. Pero este tipo de preguntas van en el parcial, este tipo de preguntas se hacen en los finales.
Porque fíjense que ustedes lo que tienen que entender es el proceso que está ocurriendo, el por qué y para qué. Por eso les dije, es una descripción cualitativa donde usamos la herramienta matemática para que desde el punto de vista semántico no haya doble interpretación. Por eso la matemática nos permite interpretar una sola cosa. Por eso tiene sus axiomas la matemática. Una vez que aprendimos ese axioma, es fácil el mundo de las matemáticas porque es muy distinto a las ciencias sociales donde una palabra puede tener un montón de interpretaciones. Acá en matemáticas no. Valor absoluto de X tiene una sola interpretación. ¿Sí? ¿Qué significaría valor absoluto de X? El valor de X. Perdón. No, sí, sería el valor del módulo, sería, no importa si negativo o positivo. ¿Qué ocurriría? Hasta ahí la mitad de la respuesta. El valor es X sin contar si es positivo o negativo. El valor de X siempre va a ser, la resultante del módulo de X va a ser siempre positivo, más allá del valor de X que sea positivo o negativo. Decimos, fíjense, puedo decir, bueno, invitamos a una serie de amigos a una fiesta, a un asado. Y ponen como condición, vamos a aplicar el módulo a Juan, a Pedro. ¿Qué significa eso? ¿Que la fiesta cómo va a ser? Una fiesta muy positiva, profe. Exacto. Entonces estamos entendiendo el concepto y no hay posibilidad de error, porque módulo o valor absoluto de algo sabemos que siempre va a ser positivo. O sea que si Pedro vino con mala onda, ¿qué tiene que hacer Pedro? Porque dijimos es valor absoluto de Pedro. O retirarse o aprovechar para que se vuelva bien positivo. Pero como es valor absoluto no se puede ni siquiera ir. La X no puede decir, no, bueno, viniste negativo, te convertimos en positivo. Tenés que salir positivo, no hay otra forma. Y eso es lo bueno de las matemáticas. No, bueno, pues yo no estoy de acuerdo. Valor absoluto, módulo de X, listo, no hay más. Por eso nos catalogan a veces a los ingenieros que son medio cuadrados, digamos. Sí, desde ese punto de vista sí, porque una cosa implica solamente una definición. Ahora, si desde el punto de vista de la filosofía decimos, ¿qué es ser positivo? Bueno, vamos a estar un largo tiempo charlando acá o no. Y es otro expertise del conocimiento. Pero ustedes están de este lado de la ciudad universitaria y por eso les enseño todos estos conceptos físicos y matemáticos que nos permiten entender las comunicaciones. A ver, ¿qué más les agregué acá? Bueno, esto, eficiencia espectral, lo vamos a analizar cuando veamos justamente los códigos de línea y le sumemos la modulación. Ahí se va a entender cómo finalmente nosotros, tomando en cuenta un medio físico de transmisión, las comunicaciones, vamos a la diapositiva de las comunicaciones, fíjense que lo que hicimos es, si nosotros sabemos que el ruido va a ser un condicionante de las comunicaciones, que el ancho de banda de los medios físicos de transmisión va a ser otro condicionante de las comunicaciones. Ahora ya podemos ver que, dado un ancho de banda, podemos ir aumentando la velocidad de transmisión, manteniendo el ancho de banda, aunque tengamos esa limitación con el medio físico de transmisión. Pero también nosotros aprendimos que cuando yo tengo un enlace y tengo un medio físico de transmisión, voy a tener pérdidas por atenuación y las puedo amplificar a la señal, pero al amplificar, amplifico el ruido también, porque esto es inherente, en el caso del ruido térmico, a todo el movimiento de los electrones dentro de los átomos. Y como la electricidad son electrones moviéndose, entonces ese ruido térmico es inherente a las señales eléctricas. No podemos eludirlo, lo tenemos que considerar. Y cuando vimos atenuación, vimos que la relación señal-ruido
es muy importante porque vamos a ver de que esa señal se va a deformar, se va a atenuar, etc. Entonces, vamos a ver que una de esas limitantes para que nosotros no podamos transmitir velocidades infinitas en medios físicos de transmisión determinados, va a estar en función de la relación señal-ruido. Ese va a ser nuestro elemento condicionante. ¿Qué relación hay entre la señal y el ruido? Eso lo vamos a ver, yo les voy a subir ahora el video sobre capacidad de canal. Porque entonces ahora vamos a ver un canal ideal donde no está presente el ruido y un canal real, Shannon-Hartley, donde aparece el concepto de ruido, de la relación señal-ruido, y cómo la capacidad del canal va a estar definida en función de la relación señal-ruido. ¿Sería algo así, como a qué velocidad puedo transmitir sin que el ruido me afecte la señal original o algo por el estilo? Por Claro. más independientemente del ancho de banda que yo tenga. Exacto. ¿Por qué? Fíjate que en este gráfico, que lo vimos en física de las comunicaciones, pudimos ver cómo el ruido se sigue amplificando y yo lo único que logré es mantener constante la amplitud en las sucesivas amplificaciones, dado que tengo pérdidas en los cables. Llegué acá, pero mi señal se mantuvo constante, mi ruido aumentó y la relación empeoró. ¿Sí? Ahora, eso, ¿qué tiene que ver con la capacidad del canal? Es lo que vos dijiste, hay una relación directamente proporcional entre la capacidad del canal, que en definitiva jamás puedo transmitir a mayor velocidad, no puedo pretender tener una tasa de transferencia de datos a mayor velocidad que la capacidad del canal. Bien, entonces, la capacidad del canal, digamos, la tasa o velocidad de transmisión tiene que ser menor o igual, en el mejor de los casos, que la capacidad del canal. Bien, ¿y de qué va a depender el canal? Bueno, vamos a ver que va a depender básicamente un parámetro en forma directamente proporcional, va a ser el ancho de banda. Quiere decir que cuanto más ancho de banda tenga, la capacidad va a ser mayor, sí, pero va a estar multiplicado, en el caso en el que hablemos de relación señal-ruido y consideremos la relación señal-ruido, va a estar multiplicado por el logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal-ruido en veces, todo entre paréntesis como argumento de esa función logarítmica. Quiere decir que estos dos parámetros son los que van a entrar en juego a la hora de definir la capacidad del canal. Cuando hablamos de un canal con ruido, un canal real. Ahora, Nyquist decía, bueno, en un canal ideal va a estar vinculada esa capacidad de canal, va a ser igual a 2 veces el ancho de banda por logaritmo en base 2 de m, la cantidad de niveles que tenga mi señal. Porque ahí veíamos que podíamos transportar más de un bit manteniendo constante el ancho de banda. Pero ahí no hace mención a la relación señal-ruido. Y a nosotros nos interesa trabajar en canales reales, por lo tanto, Shannon es el que termina definiendo cómo trabajar en un mundo real. ¿Sí? Y una cosa, me estoy anticipando a lo que van a ver en el video siguiente, digamos, porque vino justamente de la pregunta, creo que era de Lucas, es decir, o de no la pregunta, sino del razonamiento que ya empieza a hacer. Porque lo bueno es que ustedes vayan encajando estos conocimientos, es decir, bueno, ¿para qué me va sirviendo todo este análisis que voy haciendo? Para determinar la trazabilidad de ese conocimiento. Porque supongamos que yo le digo, bueno, ¿cómo definiría la capacidad de canal? Bueno, la capacidad de canal es igual a B por el logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal-ruido. Ajá. Y acá, ¿por qué en esta fórmula está presente la capacidad del canal? Bueno, la capacidad del canal viene de la velocidad de señalización, a medida que el pulso es menor, aumenta el ancho de banda, que eso es perfecto. Ahora, ¿por qué la relación señal-ruido termina siendo importante a la hora de la capacidad del canal? Entonces, lo que logró Shannon, y me estoy adelantando, digamos, porque es lo que van a ver en la clase siguiente, es que encontró que hay una relación logarítmica con la relación señal-ruido y la capacidad del canal.
Entonces, cuanto más pobre sea esa relación señal-ruido como argumento de esa función logarítmica, fíjense que menor va a ser la capacidad del canal. Entonces termina siendo muy importante la relación señal-ruido, pero también el ancho de banda. Entonces vemos que puedo mantener el ancho de banda, aumentar la velocidad de transmisión, pero esos niveles de la señal, para poder distinguir entre dos niveles de señal, y esto solamente razonando, nos estamos adelantando, pero fíjense, vamos a la gráfica esta. Vamos a esta gráfica. A esta. Miren, si yo digo, tengo 5 volt para el 1 y menos 5 volt para el 0, ¿qué diferencia de potencial hay entre un símbolo y otro símbolo? 10. ¿10 qué? 10 volt. 10 volt. Quiere decir que, supongamos que a esta señal se le suma un ripple de 3 volt. Quiere decir, imagínense, la relación señal-ruido va a ser de 5 señal al ruido 3, de 5 tercios. Quiere decir que esta señal, si yo le sumo o le resto, va a ser 8, 5 y 3, 8, y si resto, 2 volt. Y acá va a ocurrir lo mismo. Quiere decir que las voy a poder seguir distinguiendo la una de la otra, ¿verdad? Hemos dicho un ripple de 3 volt, que son esos sobrepicos que ya habíamos visto, que es el ruido que se va a sumar y se va a restar. ¿Me van siguiendo ahí? Sí. Bueno, pasemos a este otro, a este donde decimos, bueno, ahora tenemos 4 niveles, perfecto, tenemos 4 niveles. Quiere decir que puedo trabajar con el mismo ancho de banda, ¿se acuerdan? A mayor velocidad de transmisión. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, y acá habíamos dicho, bueno, hagamos esta distribución. 0, 1 volt y 3 volt. 1 volt y 3 volt. Acá, menos 1 y menos 3 volt. Listo, nuestros 4 niveles. Pero el ruido sigue siendo constante en el canal. Más menos 3 volt. Y ahora ya estamos en problema, ¿o no? Para distinguir entre los distintos niveles. Claro que he dado un valor de ruido exagerado para el térmico, pero esto puede ser un ruido impulsivo o cualquier otro ruido. Entonces, para yo poder distinguir la señal, el ruido, la relación entre el ruido y la señal empieza a ser muy importante porque me pone un límite a esto que era muy lindo, que digo, bueno, empezamos, profe, le demos más niveles, listo, le demos más niveles. ¿Podemos enviar de a 3 bits? Sí. ¿Cuántos niveles voy a necesitar para enviar de a 3 bits? ¿8 no serían? 8. 8 sería. ¿De dónde sacan 8 y de dónde sacan 6? Claro, bueno, pero acuérdense, para que no estén pensando demasiado, es 2, nuestra base es 2, porque es o 0 o 1. Al cubo, que es el número de bits, son las 8 combinaciones posibles. ¿Sí? Como para que tengan una herramienta rápida para encontrar esos valores. Después hay una gráfica que yo siempre hago esa también cuando me pierdo un poco, hago la tabla de verdad. ¿Sí? Claro. Sí. Pero como la base es fácil, porque es 2, 0 o 1, y el exponente representa la cantidad de bits que pretendo representar, voy a tener 8 niveles. ¿Eh? Y ya acá 8 niveles se me empieza a complicar con esos 3 volt que había dado como, porque habíamos dicho más o menos 3 volt, o sea, di una cantidad enorme, pero puedo tener presente ese ruido. Y fíjense, con ese ruido presente, que puede ser impulsivo, alguna señal parásita que esté inyectando, con 2 niveles sigo trabajando. Pasé a 4 niveles, chao, ya no puedo transmitir, no lo puedo distinguir. Y si paso a 8 niveles, menos. Pero ya, y si a eso le sumo la atenuación, porque fíjense,
supongamos el ruido es constante. ¿Sí? Tenemos un ruido que está ahí, una interferencia de más o menos 3 volts. Está exagerado, pero supongamos. Entonces nos vamos acá, a esta gráfica. Profe, entonces, en distancias muy largas es muy difícil aumentar la velocidad de transmisión. Es que vos tenés que hacer tu cálculo desde emisor a receptor, todo tu canal de transmisión antes de pretender transmitir una señal. Es decir, ¿cuál es la capacidad de mi canal? Real. Y ustedes pueden decir, bueno, y ahí vamos. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, bueno, qué velocidad de descarga tienen ustedes en su domicilio? Y una alumna, no sé si fue en este curso, me dijo, bueno, lo que me dice acá la aplicación es tal velocidad de transmisión. Pero eso va variando. Claro, va variando porque depende de las condiciones meteorológicas. Supongamos este cable. Y en esta zona donde está este cable hay una tormenta eléctrica. Y en esta zona no. Pero antes, cuando hice el cálculo, no había ninguna tormenta eléctrica. O esto puede ser un radioenlace. Entonces, se va a ir empobreciendo ese canal. Entonces, yo tengo que tener estrategias para cuando el canal se empobrezca. Supongamos, si utilizamos un código de 8 niveles, listo, esa es nuestra única estrategia. Censo el canal, está todo perfecto, me alcanza la relación señal-ruido y empiezo a transmitir. Ahora, en algún tramo de ese enlace se empobrece el canal porque aumenta el ruido. ¡Puc! ¿Se corta la transmisión o no? Porque no puedo distinguir entre los niveles de tensión que habíamos visto recién, según nuestra hipótesis de trabajo. Eso quiere decir que vamos a ver más adelante cómo tengo que tener estrategias para que cuando el canal se empobrezca, yo pueda seguir transmitiendo. Porque usted puede decir, bueno, yo tengo un radioenlace a la vista a una determinada frecuencia. Y de pronto se nubla, niebla. En Londres, supongamos que saben que, por lo menos por lo que vieron en las películas, hay mucha niebla. Por eso todos se van a España a vacacionar para ver el sol. Ahora, en un radioenlace niebla, dependiendo de la longitud de onda, se empobrece la relación señal-ruido y se corta mi enlace. Quiere decir que van a depender las condiciones meteorológicas si yo no tengo estrategias para independizarme de esas condiciones. Entonces, todo eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. Pero imagínense que si ustedes no entienden esto, que es el ABC, porque esto es el ABC, una vez que lo entiendan, se dan cuenta que acá no hay cálculos numéricos, hay conceptos nada más. Por eso cuando dicen, no, ven, es mucha electrónica, si ven esto los electrónicos se ríen. Dicen, ¿y esto les parece? Hasta aquí no me he hecho ningún cálculo, es simplemente entender por qué ocurren las cosas. Y se los va a evaluar en función de esto, conceptualmente, por qué ocurren las cosas. Haciendo uso de un lenguaje matemático, que es otra cosa. Pero como eligieron la ingeniería, no hay otro lenguaje acá. ¿O sí? Hubieran elegido sociología, medicina. Pero acá nuestro lenguaje es el matemático. Simplemente para que todos los que estamos en clase, cuando decimos módulo de X, todos saben lo que es módulo de X. Nadie puede decir, nada, para mí es otra cosa. El barbeta puede decir lo que quiera, pero para mí el módulo es otra cosa. Según el criterio de Lucas, el módulo, ¿se puede hacer eso en ingeniería? No, hay un solo criterio. Base en las matemáticas. En sociología sí puede decir Lucas, para Lucas, la existencia o no de una deidad, qué sé yo. Bueno, y acá vamos con la hipótesis. Y está bien porque es el campo de... El expertise está en función de esto. Nosotros por eso hemos elegido esta rama. Bien, ¿hay alguna duda acá? De cómo se van concatenando estas ideas.
Bueno, es que ahí está. Cuando en la primera clase vimos física de las comunicaciones y dijimos, acá hay un mundo real que los niños no podemos esquivar. Cada vez que queremos mover electrones de un punto al otro, que es la corriente eléctrica, esa movilidad dentro del átomo, porque acuérdense, va claro, es lo que se llama el ruido térmico. Es más, se puede calcular, tengo las ecuaciones que se las podría poner y podríamos hacer cálculos de ruido térmico. Por ahora no, porque, a ver, ¿qué me interesa? Por eso digo, sí les voy a poner la fórmula para que vean que se puede calcular y que cada elemento de esa fórmula es totalmente entendible. ¿De qué depende? Va a depender más ruido cuanto más movilidad térmica haya. Y esto está en función de la temperatura. O sea que cuando un cable conduce corriente, aumenta su temperatura. Ustedes ya lo saben o no. Y tienen que calcular muy bien el grosor de ese cable para que no se caliente mucho. Cuando estamos hablando de señales de baja frecuencia, como por ejemplo la de 50 Hz, es baja frecuencia, que es lo que tenemos en 220, 50 Hz. ¿Vamos bien? Para los electrónicos es baja frecuencia. Y para los del sistema también, porque les gusta mucho gigahertz, porque les gusta ir a muchos gigabits por segundo. Y ya saben que hay una relación entre eso, entre los gigahertz y los gigabits, dependiendo del código que utilice. Eso es lo que acabamos de ver. Por ejemplo, si yo digo, voy a trabajar a 1 gigabit por segundo, ¿qué velocidad de señalización utilizaría? Si digo, la duración del bit tiene que ser igual a la duración del símbolo, de tau. Bien, esta es una pregunta para ver si entendieron de todo lo que estuvimos hablando. Ustedes quieren trabajar a 1 gigabit por segundo. Esa es su velocidad de transmisión. Bien, si yo les digo que vamos a utilizar entonces una señal, un código donde la duración del bit sea igual a la duración del pulso o del símbolo o de tau, tiempo del bit igual a tau. ¿Cuál va a ser la frecuencia de la señal que voy a utilizar? ¿No sería la misma, profe, 1 GHz? Exacto. Porque dijimos el tiempo del bit, tau, es igual al tiempo del bit. Fíjense, todo este palabrerío puede decir, bueno, ojo. Ahora, si yo utilizo Manchester, que es este código que está acá, ya lo vamos a ver, digo, bueno, utilizo un código donde, ojo, el tau es la mitad del tiempo del bit. Entonces, si quiero trabajar a 1 gigabit por segundo, ¿cuál va a ser la frecuencia de la señal? Acuérdense, concepto de frecuencia. Escríbanlo porque esa es la forma de aprender. Frecuencia, igual a qué es. 1 sobre periodo. Bien. En este caso, ¿el periodo de quién? ¿Del bit? Del pulso. El pulso representa ese periodo de la señal. ¿Y cuánto? Si esto es 1 GHz, perdón, 2 GHz, ¿no sería? si esto es 1 gigabit, ¿cuánto nos daría para la señal? 2 GHz. 2 GHz. 2 GHz. Acuérdense, las señales en Hertz. La velocidad de transmisión es en bit por segundo, BPS.
Porque vos lo que tenés que ver es la variación de tu símbolo, de la señal. La señal tiene esta forma. Y este es el símbolo más pequeño de la señal. Quiere decir que hay dos variaciones durante el tiempo del bit. Y puede haber más, hay señales más complejas todavía. Esta es una simple, pero esto puede tener más variaciones. En cualquier señal. Cuando hablamos de señales, porque esta podría ser una señal senoidal, ¿o no? Con un periodo acá. Entonces tendríamos una variación de la señal, sería 1 a 1, un tiempo del bit, una variación. Ahora, si tengo dos ciclos de la señal acá, y ahí tengo de nuevo esto. Más allá de que sea una señal digital o una señal analógica. ¿Cuántas veces ha variado la señal para poder transportar tu símbolo, tu bit de información? Y ha variado 2 veces acá. La señal, eléctricamente. En cambio, en esta ha variado una sola vez. La diferencia entre esa y la otra es que Manchester lo que hace es tratar de detectar más rápido el símbolo, digamos. Ya vamos a ver en Manchester. Lo que podemos decir que a Manchester necesita 2 variaciones para transportar un bit. Ahora, ¿por qué la complicamos? ¿Por qué duplicamos el ancho de banda? Porque fíjense, nos estamos adelantando, pero viene bien porque ustedes ya están entrando a razonar. Si yo envío toda una secuencia de unos, ¿sí? Que puede tranquilamente haber 10 unos consecutivos y luego 10 ceros consecutivos. Quiere decir que si yo tengo 10 unos consecutivos en este código, sería como acá. Fíjense, tengo 2 unos consecutivos, no hay variación de tensión. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para saber cuándo comienza y cuándo termina un bit? Tengo que tener flancos que me permitan detectar eso. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que entrar en el concepto de sincronismo. Pero vamos anticipando. Quiere decir que el sincronismo voy a necesitar una señal, patrón, que determine esos flancos. Desde dónde hasta dónde es cada bit. Quiere decir que yo voy a tener acá una señal periódica, que se va a llamar señal de clock, que va a determinar cuándo comienza y cuándo termina un bit. Ahora, el problema es cuando yo transmita todos unos y todos ceros, yo no tengo flancos para sincronizar. En cambio, si utilizo Manchester, sea un 1, sea un, fíjense acá, 2 ceros seguidos, tiene siempre un retorno a 0. 2 unos seguidos, fíjense, en vez de ser una línea continua, tengo 2 variaciones. Quiere decir que siempre voy a tener flancos. Y a esos los voy a aprovechar para el sincronismo. Ya lo vamos a ver cuando veamos sincronismo, pero básicamente es porque incorporan sincronismo. Se llaman códigos de autosincronismo también. Entonces, ¿por qué? Porque hasta ahora, cuando nosotros nos paramos acá en nuestro sistema de comunicación, hasta aquí viene todo muy lindo porque decimos, bueno, nuestros ceros y unos lógicos los vamos a convertir en señales físicas, los vamos a introducir en un medio físico de transmisión, va a existir el ruido, la atenuación, la capacidad de canal, todo muy lindo. Pero ahora tenemos que solucionar un par de problemas más. Uno de ellos va a ser el sincronismo. ¿Y cómo sincronizamos esto? Profe, no lo había pensado. Sí, pero tenemos que sincronizar para saber cuándo comienzo a leer un bit y cuándo termino la lectura de ese bit, que va a corresponder a uno de estos 2 símbolos, porque se reducía, ¿se acuerdan? A 2 símbolos equiprobables. O sea que hay que incorporar el concepto de sincronismo. Bien, pero hay que incorporarle otro concepto más, y es el que se denomina handshake o control de la transferencia de los datos. Porque, por ejemplo, en este momento hay una transferencia de datos, ¿verdad? A través de Zoom, ¿o no? Sí. Perfecto. Ahora, yo estoy enviando datos, ustedes lo están recibiendo en un canal que tiene una cierta capacidad. Ahora, para que yo pueda transmitirle esos símbolos a ustedes,
¿qué hizo falta previamente entre emisor y receptor? Abrir un canal. Algo más. Porque yo... ¿Cómo? ¿Cómo hicieron ustedes para comunicarse conmigo? Ajá. Establecer una conexión. Antes de eso. Porque ustedes pueden establecer la conexión. Es más, tener el link, profe, de conexión para poder entrar al canal que corresponde. Claro, primero decir, con este código, porque ustedes necesitaban un código para ingresar, es el link directo o el código, luego la clave, el ID más la clave. Si no, yo puedo decir, bueno, yo todos los días voy a empezar a dar la clase a la hora que me parezca. Y todos los días voy a cambiar de sala. El profe está loco. ¿O no? Entonces, quiere decir que las comunicaciones, después de todo esto que hemos dicho, incluido el sincronismo, hay algo que se llama el handshake, ponernos de acuerdo. ¿Qué? ¿Bajo qué plataforma lo vamos a hacer? Zoom, listo. La hagamos bajo Zoom, listo, nos vemos en Zoom. Papá, cortamos. Dice, sí, pero no dijimos cuándo, no dijimos con qué clave de acceso, los códigos. La bisabuela, decir, ¿cómo hago, hijo, para comunicarme con usted ahora, verlos y tengo que poner la clave? ¿Qué clave? Y bueno, para nosotros es más aceptable esto de las claves, ¿o no? De los links y qué sé yo. Entonces, es más, hay otro tipo de comunicaciones que no poseen handshake. Por ejemplo, si ustedes, no sé qué canal de televisión, pero supongamos canal, no sé, C5N, ¿vamos bien? Es un canal de televisión. Pero, profe, si no tenés handshake, ¿no sería público entonces la transmisión? Por eso vamos a ir, les voy a ir de algún modo, quiero que ustedes vayan aproximándose al concepto de handshake. A ver, demos otro ejemplo. Cuando ustedes están en un aeropuerto, ¿sí? Y su vuelo es el que va de Córdoba a Buenos Aires, ¿sí? ¿Cómo hacen para saber si tienen que ir al check-in o tienen que ir a la puerta de embarque? Y nos fijamos en los teles. Bueno, se fijan en el pasaje, dice a las 22 horas, listo. Entonces ustedes agarran el pasaje a 22 horas y se van a la puerta de embarque, listo. Y ustedes van y entran y ya está. ¿Existe algún protocolo que primero tenés que ir a hacer el check-in, después tenés que ir a hacer... 2 horas a las 10, ustedes caen a las 10 a hacer el check-in, ¿qué les dicen? Perdió el vuelo, le dicen, ¿o no? Tienen que ir 1 hora antes, y si es un vuelo internacional, 2 horas antes. ¿Cómo 2 horas si yo viajo acá? Dice las 10. No, perdí el vuelo, pero estoy a las 10. No, pero tienen que venir 2 horas antes. Y bueno, eso es el handshake. Es ponernos de acuerdo para que algo ocurra. Ahora, también hay otros, conocen esos vuelos que hay en Europa que salen $1 o €1. Sí, los low cost. Son, digamos, está el low cost, que es otra, pero hay otro que salen $1. Sí, que son los que se liberan en el momento y los podés tomar. ¿Y cómo hacer para viajar en eso? Si supiera, no estaría acá, profe. No, es que vas al aeropuerto con tu bolsito de mano y estás sentado ahí hasta que se libere.
Entonces no hay todo el otro handshake que sí hay para un vuelo donde a tal hora, pero tenés que ir 2 horas antes a hacer el check-in, o si no lo haces por internet, bla, bla, bla. Y está el otro que se desocupa un lugar, se sube. Sale $1 más las tasas de aeropuerto y vuelan. Sería algo así como una radio, por ejemplo, que está emitiendo una señal continua. Yo me conecto, prendo la radio y ya está. Exacto, por eso les estaba por dar el ejemplo de un canal de televisión. Entonces, Fernandito está hablando de comunicaciones en su... Y los alumnos dicen, a ver, lo sintonicemos el profe de qué está hablando. Es otra forma de comunicación. Pero evidentemente, por eso, el handshake tiene distintos niveles o puede no existir directamente handshake en toda la comunicación. Es decir, no sé si lo están recibiendo, porque si yo me pongo a dar la clase a través de un canal de YouTube en vivo, yo di la clase. No sé si estuvieron presentes, pero yo di la clase. Problema de ustedes si lo ven o no lo ven. Puede ser. Que sería algo así como la clase presencial. Yo voy a dar la clase, no hay alumnos, me voy, la clase está dada, ¿o no? Sí, el handshake se usa mucho en lo que es referido a redes para establecer las conexiones entre la máquina y el router, por ejemplo, y eso también. Claro, porque por eso es que vamos a tener un capítulo específico donde vamos a ver esto, que es cuando veamos los puertos de comunicación. Allí es donde vamos a profundizar sobre este concepto. Es decir, bueno, yo tengo que comunicar, supongamos, este dispositivo móvil a través del cable USB y lo conecto al ordenador. Y lo primero que sienten es un ruidito, ¿verdad? Un sonido que les avisa, se han vinculado. Y como es plug and play USB, bueno, pueden, pero hay otros que no son plug and play, no es que conecte y funciona. Y todo eso ya vamos a ver. Involucra esto del handshake, el concepto de handshake. Entonces, a la hora de transmitir datos, ahora, no solamente son los ceros y unos que representaban a su alfabeto del mensaje que ustedes quieren enviar, sino que a ese mensaje hay que agregarle bit de sincronismo más bit de control. ¿Qué hacer con el campo de datos? Todo eso es lo que tengo que transmitir, y todo eso es lo que me facturan. Entonces vamos a ver que hay distintos métodos de transmisión, síncrona, asíncrona, pero eso viene después. Por eso es que ahora estamos yendo despacio porque hay mucho hielo, porque yo quiero que ustedes se afiancen sobre los conceptos, que saquen de la cabeza esta idea de que acá están estudiando electrónica. No están estudiando electrónica, están viendo conceptos físicos y usando lenguaje matemático, que también se aplica en electrónica, pero allá se ve en forma cuantitativa. Acá lo están viendo en forma cualitativa y con algunos ejercicios de aplicación que son muy sencillos. Bien, ¿alguna duda? ¿Cómo estamos de tiempo? Ahí nos quedan 5 minutos, ¿verdad? Profe, entonces dentro del handshake se especificaría si se usa el método ese de Manchester o cómo es. Y entre otras cosas, sí, vamos a tener que especificar qué código vamos a utilizar. Si no, yo transmito en Manchester y vos estás preparado para recibir en el no retorno a cero o el código que vimos recién polar de 2 niveles. No vamos a poder, tiene que ser el mismo código de transmisión. Para empezar, después tenemos que poner de acuerdo con el sincronismo, dependiendo del tipo de transmisión, con la velocidad de transmisión. O sea que en el handshake pasaríamos todos los parámetros para establecer la conexión, ¿o? Sí. Y van a existir, digamos, protocolos que me permitan ir chequeando si la comunicación se ha interrumpido físicamente o no, para que yo no siga transmitiendo. Entre otras cosas. También haber algún tema para ver si yo sigo transmitiendo o no, dependiendo si tengo buffer o no tengo buffer, algo de eso, probablemente. También va a depender el protocolo de comunicación que esté utilizando, el puerto que esté utilizando, cada uno va a tener mayor o menor complejidad de acuerdo a sus características. Por eso vamos a ver USB, RC232 y IEEE 1284.
que les va a permitir tener una visión de un panorama importante sobre estos temas. También vamos a ver los protocolos wireless, entre ellos Wi-Fi, uno de los protocolos, pero vamos a ver desde el 802.11 hasta el 802.11ac, digamos. Todos los protocolos inalámbricos, porque los protocolos inalámbricos van a tener otras características también. Entonces nos espera todavía un camino. Por eso es importante, vuelvo a repetir, que esta primera parte que estamos yendo lento, ustedes vean los videos, los estudien y después estas clases invertidas que ya se van a acabar, porque yo con código de línea ya voy a empezar con clases síncronas. Eso significa que voy a desarrollar el tema y después desarrollo otro tema, es como si fuera una clase presencial. Fíjense que ahora ustedes tienen como una duplicación de horas. Yo les armé el video y encima tenemos la clase invertida, donde aprovecho que ustedes vieron esos conceptos, los frenaron, fueron a los links que yo les puse para profundizar el tema, tienen toda la red y para después hacerme preguntas. Profe, usted dijo tal cosa, pero yo encontré tal cosa en internet y acá esto y acá hay un video que dice tal cosa. Bueno, vamos resolviendo. No me tengo que ganar la plata tan fácil. Si no, esto es muy parecido a... ¿Es palabra de Dios? Alabado sea el Señor, ¿o no? Ustedes no pueden ir a misa y decir, no, yo no estoy de acuerdo con lo que dice la parábola. No, tranquilo. Esto dice la parábola y ya está, ¿o no? Es cuestión de fe. Acá no. Acá no es cuestión de fe. Yo tengo que dar explicaciones de todo lo que digo. Si no, me gano la plata fácil. ¿Se entiende? El hecho que aumentemos la velocidad de transmisión no necesariamente implica que aumentemos el ancho de banda. Porque justamente, fíjate, esta historia de acá nos muestra cómo acá mantenemos el ancho de banda, ¿sí? Pero duplicamos la velocidad de transmisión. Depende del código que yo utilice. Y es más, puedo, peor todavía, puedo mantener la velocidad de transmisión y duplicar el ancho de banda. Por eso les incorporé este gráfico, digamos, de este código. O sea, ¿puede mostrar, profe, las respuestas del cuadro ese que había puesto? ¿Cómo? El cuadro que había puesto como una tarea. Ah, sí. Bueno, quiero que lo vayan respondiendo, no que lo responda yo. Ah, bueno, ya lo respondí, pero quería ver si... Bueno, porque vos dijiste. ¿Qué dijiste recién? No, profe, yo no había hablado recién. Bueno, ¿vos cómo respondiste entonces? Y yo nada más modifiqué en las que se modificaba la velocidad de señalización, porque puse que como que la de transmisión no afectaba el ancho de banda. Claro, la que afecta el ancho de banda es la velocidad de señalización. ¿Sí? Tu velocidad de... Ahora, vos podés mantener constante la velocidad de señalización y aumentar tu velocidad de transmisión. Pero también podés aumentar el ancho de banda y mantener constante la velocidad de transmisión, como en el caso de Manchester. Claro, pero si aumento el ancho Claro, por eso, profe, eso mismo. ¿Cómo? Que aumento el ancho de banda disminuye la velocidad de señalización, en teoría. Si aumento el ancho de banda, No, profe, yo digo lo la velocidad de contrario. señalización. Eso. Claro, mira, vamos acá, a esta gráfica. Si vos tenés menor velocidad de señalización, tenés menor ancho de banda. Tenés mayor velocidad de señalización, tenés mayor ancho de banda.
Eso por un lado. La relación entre la velocidad de señalización y el ancho de banda. ¿Quién determina el ancho de banda? La velocidad de señalización. No el tiempo del bit. El ancho de banda, estamos diciendo. Entonces, ¿la velocidad de transmisión se ve más afectada por la cantidad de niveles que por la velocidad de señalización y ancho de banda? Claro. Ahora, inicialmente, porque acá hay otra cosa que podemos, acá vamos a salir de esto. Esta es la clase que ustedes tenían. Hay una relación acá entre velocidad de señalización. A ver, estar acá. ¿Dónde está la relación? Acá. Esta es la relación que existe entre la velocidad de transmisión o tasa de bit y la velocidad de señalización. Se está viendo el PowerPoint, profe. Perdón. Pero no se está viendo... Claro, tengo que cambiar la pantalla. Ahí está. Gracias. Ahí está. De nada. Bien, acá es donde ustedes pueden ver que manteniendo el ancho de banda, yo puedo aumentar esta velocidad aumentando los niveles acá. Pero también puedo dejar constantes los niveles y si aumento el ancho de banda acá, evidentemente va a aumentar mi velocidad de transmisión. Esta es la relación. Y si yo paso dividiendo esto al otro miembro, puedo llegar a ver cómo puede afectar estos niveles. Estamos hablando numéricamente, ¿no? Porque una cosa es la velocidad de señalización y otra cosa es la velocidad de transmisión. Uno es bit por segundo y el otro es baud. Pero en cuanto a sus magnitudes, esta ecuación me permite relacionarlas. Muy bien, estamos ya en horario. Nos vemos entonces la clase que viene. Ya les voy a subir el video, hoy les subo el video para que lo vayan viendo.